UPG, viralizando la educación. Bueno, buenas noches a todos los que se conectan. Hoy vamos a hablar sobre el principio de primacía de la realidad. Para empezar a hablar del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, debemos remontarnos al artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que establece lo siguiente: el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, la ley correspondiente, y tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Y pues establece una lista de principios y posteriormente pues establece el principio de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales. Entonces, este principio deriva que en las relaciones laborales existe como una parte más débil, que es el trabajador, y que se encuentra en una desventaja. Entonces es como establecer una especie de protección para el trabajador, y pues esto significa que debe prevalecer lo que evidentemente se va desarrollando a lo largo del contrato, que lo que se establezca de manera formal en un documento. Entonces, por esto se debe verificar pues si se cumplen una serie de requisitos que den lugar a la declaración del contrato realidad. Entonces, para declarar el contrato realidad se debe verificar que se cumpla los elementos que dan lugar al contrato de trabajo. Estos son los que se encuentran establecidos en el inciso primero del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que son que haya la actividad personal del trabajador, es decir, que el trabajador sea el que siempre ha ido prestando sus servicios de manera continua en el tiempo, que no envíe a otra persona y así, sino que sea el trabajador el que preste los servicios directamente. Tiene que haber la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. La subordinación es una facultad que existe para exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, cantidad o calidad del trabajo. También puede imponer reglamentos, imponer sanciones, todo esto pues mientras dure el contrato de trabajo y pues en los horarios establecidos o en los tiempos establecidos de la relación laboral. Obviamente pues la subordinación no puede afectar el honor, la dignidad, los derechos mínimos del trabajador, digamos teniendo en cuenta los tratados internacionales o los convenios internacionales que haya ratificado Colombia a favor de los derechos humanos y a favor de los derechos del trabajo. Y el tercer elemento es un salario como retribución del servicio. Estos elementos esenciales han sido reconocidos por la OIT. Y pues de igual manera el mismo artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en su inciso número 2, establece que una vez reunidos estos elementos de los que trata el mismo artículo que ya mencionamos, se entiende que existe un contrato de trabajo. Y no deja de serlo porque se le dé otro nombre o porque se le den otras condiciones, otras terminologías. O sea, si yo presto el servicio, si a mí me están dando órdenes y me están pagando por ello, pues se entiende que es un contrato de trabajo, por más que yo pacte que es una orden de servicios, que es un contrato de prestación de servicios. No, o sea, lo importante es que si confluyen estos tres elementos, es un contrato de trabajo, así se le dé otro nombre. Los contratos de prestación de servicios, a diferencia de los contratos de trabajo, se caracterizan por la autonomía e independencia, ya que al no ser trabajadores, el contratista tiene la libertad de prestar sus actividades como éste los considere, y pues es él quien asume los riesgos. Realiza las actividades con sus propios medios, con sus herramientas, es decir, el empleador no le va a dar las herramientas de trabajo o cosas por el estilo. De pronto puede facilitar algunas herramientas, pero pues todo lo necesario para desarrollar las labores, las actividades, pues el objeto contractual lo va a poner el contratista. Y pues la diferencia con el contrato de trabajo es que el contrato de prestación de servicios se desarrolla con plena libertad, autonomía técnica y directiva. Es decir, que yo como contratista, yo miro en qué horarios puedo cumplir mis servicios, de qué manera, cuál es la mejor manera, y no me tienen por qué decir nada. Mientras que en un contrato de trabajo sí hay como que ceñirse a lo que diga el empleador. Obviamente pues también hay un límite en los contratos de prestación de servicios, y es que yo tengo un supervisor y me pueden dar instrucciones, pero pues eso lo vamos a ver más adelante.
Los empleadores pues utilizan estos contratos de prestación de servicios o órdenes de compra y demás para evadir el pago de las prestaciones sociales y pagos a los aportes de seguridad social de los trabajadores. Entonces es como una manera fraudulenta de camuflar una relación laboral para pues evadir las responsabilidades. Debido a que los trabajadores firman estos contratos, pues ya que es preferible obviamente y más digamos en este país un contrato de prestación de servicios a nada o a una orden de compra a nada, pues es que la ley establece este principio para proteger a la parte más débil de la relación contractual, pues que es el trabajador, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, en este sentido, el contrato de trabajo realidad es aquel que resulta de una relación contractual o civil comercial que el juez declara que eso no fue civil, que eso no fue comercial, sino que fue una relación laboral. El juez puede decir, yo vi configurados la prestación personal del servicio, vi que la persona tenía subordinación, vi que la persona le pagaban por ese servicio, por lo tanto, pues es un contrato laboral y no un contrato civil o comercial. Entonces, el contrato realidad siempre tiene que ser declarado por el juez, porque pues es el que determina si están o no los elementos del contrato de trabajo. Y pues se declara independientemente de que se le haya dado otra denominación al contrato. En ese mismo sentido, pues existe el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y establece que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. O sea, aquí la ley lo que hace es presumir que existe un contrato de trabajo si yo estoy prestando mi servicio personalmente. Entonces, si se dan si yo puedo demostrar que yo estoy prestando el servicio personalmente y que además me están pagando, se entiende la presunción de que es un contrato de trabajo, por más que se le haya dado otra denominación. Entonces, pues al presumir que toda prestación personal de un servicio está regida por un contrato de trabajo, quien reclame la existencia de un contrato de trabajo tiene que probar que prestó personalmente el servicio, pues lo demás se presume. Es decir, si a mí me contrataron por un contrato de prestación de servicios y yo quiero alegar que en realidad fue un contrato laboral, yo lo que tengo que hacer es decir que yo presté el servicio y probarlo. Pues mediante testimonios, mediante, no sé, si tenía como algún ingreso, registro a la hora de entrar a la empresa o a la entidad y demás, yo pruebo que yo presté personalmente el servicio y los demás elementos se dan como probados, o sea, se entiende como la presunción. Entonces, al ser una presunción, lo que pasa es que se traslada la carga de la prueba, es decir, yo pruebo que presté la prestación personal del servicio, que estuve, digamos, yendo a la empresa y demás, y lo que tiene que hacer el trabajador es decir, sí, esta persona fue a la empresa, fue estos días, fue en estos horarios, pero no había subordinación. O sea, se le traslada al empleador la obligación de probar que no hubo obligación subordinación en lo absoluto, que lo que había era una relación civil o comercial. Entonces, este es el que tiene que entrar a probar la subordinación, no la persona que la alega, pues no el trabajador. La Corte Suprema de Justicia, en su sentencia SL 577 del 2020, establece que solamente le basta al trabajador con demostrar la ejecución personal del servicio para que se configure la presunción de la existencia de un vínculo laboral. Es decir, solamente prueba la prestación personal y ya se entiende que hay un vínculo laboral. Entonces, el empleador deberá desvirtuar ese hecho presumido a partir de elementos de convicción que avalen que el servicio se ejecutó bajo una relación jurídica independiente, que esta persona asumía sus reglas, que tenía sus herramientas de trabajo, que nadie le daba órdenes, que ejecutaba el servicio como ella quisiera. Eso es lo que va a tener que empezar a probar el empleador para que se entienda que no hubo un contrato de trabajo. Entonces, la declaración del contrato de trabajo se basa en que la realidad se impone sobre las formas contractuales asumidas o acordadas por las partes. Eso hace que la denominación del contrato firmado por las partes resulte irrelevante frente a la lectura que el juez haga de la realidad en la que se ejecutó el contrato. Es decir, yo pude haber pactado un montón de cosas, pero si la realidad es otra, se le va a dar prioridad a la realidad por encima de lo que yo pacté con la persona. Pues también porque por la necesidad, digamos, de generar algún ingreso, pues uno a veces acepta unos términos contractuales que no son tan favorables, y pues ya después es donde digamos, la persona entra a mirar y dice, no,
efectivamente si era un contrato de trabajo, si me daban órdenes, si me daban indicaciones y demás. Entonces pues ahí es donde la persona pues entra como a demandar. La oportunidad para alegar la presunción del contrato de trabajo, la persona contratada bajo la modalidad diferente de un contrato de trabajo la puede alegar tanto durante la vigencia del contrato o a su finalización. Pero pues digamos que es absurdo que alguien demande mientras tiene el vínculo vigente. Por eso pues las demandas siempre se presentan una vez haya terminado los contratos. Y pues eso no debe afectar la posibilidad de presumir un contrato realidad. La sentencia SL 753 del 2020 señala que de entrada se descarta que la ausencia de reclamación durante la vigencia del contrato arrope a la empresa con una razón válida para desentenderse de sus obligaciones legales, toda vez que la falta de exigencia de los derechos laborales puede fundarse en el desconocimiento del trabajador o en el temor reverencial aparejado a la necesidad de preservar la fuente de subsistencia. Es decir, pues es ilógico que una persona que está prestando el servicio actualmente vaya a demandar para declarar la existencia de un contrato laboral cuando todavía está, digamos que trabajando, entre comillas, para ese empleador, pues porque existe el miedo de que tome represalias, de que le termine el contrato y demás. Entonces, pues yo creo que no se da que una persona con el vínculo vigente vaya a demandar, sino que obviamente se espera a que se termine el vínculo para poder demandar. Pero pues digamos que esto tiene cosas en contra, y es que el trabajador solamente tiene 3 años para demandar antes de que prescriban las obligaciones. Y por ejemplo, hay personas que han estado en una misma entidad, en una misma empresa 10 años consecutivos y pues no ha demandado, y digamos que se termina el contrato y empieza a demandar, solamente van a, digamos que concederle las prestaciones sociales, los aportes de seguridad social y demás de los últimos 3 años, porque lo demás ya habrá prescrito, excepto el tema de pensiones, porque como las pensiones pues es un derecho que se va adquiriendo con el tiempo, pues no tiene la prescripción. Entonces pues si no le pagó aportes a pensión, la persona estaría obligada a pagar los aportes de pensión de los últimos 10 años con los que trabajó. Pero ya para el tema de cesantías, prima, vacaciones y demás, si solamente con los últimos 3 años trabajados, los últimos contratos, porque pues ya lo demás se habrá prescrito pues con el paso del tiempo. Requisitos para declarar el contrato realidad. Entonces, como lo vimos anteriormente, para que se declare la existencia de un contrato de trabajo, se deben cumplir los 3 requisitos que exige toda relación laboral, que son los del artículo 23. La prestación del servicio, la ejecución del contrato bajo la continuada subordinación y pues la remuneración personal del servicio. Una vez se configuren estos requisitos, se va a entender que es un contrato de trabajo. Sin embargo, pues digamos que en la mayoría de contratos por prestación de servicios también se puede encontrar que el servicio es prestado personalmente, que se recibe una remuneración, que estos son los honorarios y así. Entonces, digamos que el elemento más importante para determinar si hay un contrato realidad o no es la subordinación, porque la prestación personal del servicio y el pago a cambio son tanto propios de los contratos civiles como de los contratos comerciales, porque pues la mayoría de los contratos, tanto civiles o comerciales, pues son onerosos. Entonces estos 2 elementos pueden confluir también en estos otros contratos. Por lo tanto, la subordinación es la pieza fundamental para mirar si es un contrato de trabajo o si efectivamente estamos bajo una relación de naturaleza civil o comercial. Entonces, la subordinación está definida en el mismo artículo 23, que establece que la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que éste faculta para exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier momento respecto al tiempo, modo, cantidad de trabajo, y pues imponer reglamentos. Y pues esta dura lo que dura la relación contractual. Ahora hay como otro, digamos, ítem para determinar si una persona está sujeta a subordinación o no, y es el cumplimiento de horarios. Pues el elemento principal de un contrato de la relación laboral es la subordinación del trabajador frente al empleador, y uno de los aspectos a considerar es la obligación que tiene de cumplir horarios. Entonces, cuando se discute la naturaleza de un contrato de prestación de servicios, una de las alegaciones del trabajador es que está obligado a cumplir un horario y que por tanto pues está subordinado al contratante. Pero el cumplimiento de un horario no tiene la virtud por sí mismo de cambiar la naturaleza de un contrato. Es decir, si yo solamente alego
que yo cumplí un horario de 8 a 5, eso en sí mismo no prueba la subordinación, porque no me está, digamos, probando que el empleador me estaba exigiendo, que me estaba dando órdenes, no sé, que me ponía sanciones o cosas así. O sea, el horario en sí mismo no prueba la subordinación, pero pues puede ser, digamos que, un punto a tener en cuenta. Pues digamos que los horarios son comunes a distintos tipos de contratos por la naturaleza de la labor a desempeñar. Entonces, si por ejemplo me contratan en una empresa para, no sé, algo de sistemas o algo del software o así, pues digamos que puedo tener como una especie de horario, que es el horario en el que funciona la oficina y que me necesitan ahí. Entonces no es per se que el horario de trabajo sea como un elemento distintivo de la subordinación. Pues al respecto, la Corte Suprema de Justicia había expresado en su sentencia de radicado 10-15-3 del 97 que la obligación que tiene quien presta un servicio personal de cumplir con un horario es signo indicativo de la subordinación en la medida en que sujeta su actividad a las instrucciones que en lo que tiene que ver con la oportunidad en la cual debe cumplir su labor, le impone quien recibe tal servicio y por lo tanto constituye un claro desarrollo de la facultad de someterlo a reglamentos, además de ser una limitación de la autonomía en lo referente a la libre disposición del tiempo, que de igual modo es manifestación de subordinación laboral en cuanto implica control especial del patrón. Esto había dicho la Corte en el año 1997. Sin embargo, posteriormente cambió su precedente y en la sentencia 44-191 del 2014 se aparta de lo dicho anteriormente y señala que si bien la existencia de un horario de trabajo puede ser indicio de la subordinación, no se puede concluir que es por dicho horario que está subordinado. Establece que, de otra parte, es menester señalar que es cierto que en nuestro sistema legal respecto de las relaciones laborales del sector privado, la existencia de un horario de trabajo es un elemento indicativo de la presencia de la subordinación, pero no necesariamente concluyente y determinante. Por como lo ha explicado también la jurisprudencia de la Sala, la fijación del tiempo que ha de emplear quien presta el servicio en su actividad puede darse en otro tipo de relaciones jurídicas sin que por ello se entiendan forzosamente signadas por la relación laboral como pues se expresa, digamos, en la sentencia anterior. Es decir, lo que nos dice esta sentencia es lo que les explicaba anteriormente. Los horarios de trabajo pueden estar, digamos que implícitos en otras relaciones, tanto civiles o comerciales. No necesariamente todos los horarios de trabajo son porque, o sea, todos los horarios que tiene que cumplir una persona es porque es un horario de trabajo. Entonces, pues este elemento no es como concluyente, pero se puede tener en cuenta. Entonces, pues en ese sentido, imponer un horario es apenas un indicio de la relación contractual, que puede ser laboral, pero para que el juez llegue a esa conclusión, necesariamente deben existir otros elementos que demuestren la subordinación. El horario que deba cumplir un contratista no debe evaluarse aisladamente, porque si bien puede estar sometido al cumplimiento de un horario, dentro de ese horario puede tener autonomía y libertad para ejecutar sus labores. O sea, ni me pueden decir, venga de 8 a 5, porque necesito, pues, digamos que preste el servicio en tal hora, pero en ese horario de 8 a 5 a mí nadie me está dando órdenes, nadie me está exigiendo, nadie me está diciendo qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer mi trabajo. O sea, nadie me está, digamos, por decirlo así como coloquialmente, molestando, sino que yo estoy haciendo mi trabajo y ya, yo estoy haciendo lo mío y ya, pues no me tiene, o sea, no necesariamente es porque sea un contrato de trabajo. Entonces, pues eso es como algo que hay que dejar en claro, porque hay muchas personas que piensan que porque cumplen un horario determinado ya es un contrato de trabajo. Como de igual manera yo puedo no cumplir un horario de trabajo, yo puedo hacer, digamos, lo que me piden en otro horario, o si me dan, digamos, un lapso de tiempo, yo lo puedo hacer en ese lapso de tiempo y no pasa nada. Sin embargo, a mí me están impartiendo órdenes. Entonces, pues eso, digamos, que también es errado tenerlo como que tan presente el tema de horarios igual a subordinación, porque muchas veces yo no puedo tener un horario, pero puedo estar sujeto a la subordinación porque alguien me está impartiendo órdenes. Hay otro tema, digamos, importante, y es que los contratos de prestación de servicios
sobre todo en los de las entidades públicas y así, tienen una supervisión del contrato, pero eso no significa que haya subordinación o haya dependencia. En los contratos de prestación de servicios pues existe la figura del supervisor y se utiliza para que el contratante, para que la empresa, para que la entidad pueda verificar que efectivamente se está desarrollando de manera adecuada la actividad para la cual se contrató a una persona. Pues esto para evitar que haya incumplimientos de contratos, para evitar, digamos, sobre todo en las entidades públicas, siempre hay una supervisión del contrato para que se evidencie que la persona efectivamente sí está cumpliendo sus actividades, sus obligaciones para las cuales fue contratado, pero esto no quiere decir que esa persona, digamos, ejerza la subordinación. Todo contrato pues de prestación de servicios que implique para el contratista una obligación de hacer es susceptible a ser supervisado, porque pues quien contrata tiene que mirar que efectivamente se esté cumpliendo con el objeto del contrato. Entonces si a mí me contratan, no sé, para efectuar servicios de apoyo jurídico, a mí me tienen que, digamos, que supervisar que yo efectivamente esté dando ese apoyo jurídico, y eso no quiere decir que yo esté subordinado a ese supervisor, sino que simplemente está, digamos, que mirando si me está yendo bien o mal y demás, pero pues no es como indicativo tampoco de la subordinación por sí mismo. Pues al respecto, la Corte Suprema de Justicia también se ha expresado en la sentencia 16062 del 2001 y dijo que la vigilancia, el control y la supervisión que el contratante de un convenio comercial o civil realiza sobre la ejecución y las obligaciones derivadas del mismo en ningún caso es equiparable a los conceptos de subordinación y dependencia propios de la relación de trabajo, pues estas últimas tienen una naturaleza distinta de aquellos. En todo caso, las instrucciones específicas hay que valorarlas dentro del entorno de la relación. Es decir, hay que mirar cada caso en concreto, porque si bien hay supervisores que sí terminan ejerciendo la subordinación, hay otros supervisores que lo único que dan son pautas, son como indicaciones, o digamos que asignan, digamos que entre comillas trabajo, pero asignan como proyectos a desarrollar y demás, que no son tanto como una orden o una subordinación, sino que son más bien como una comunicación propia que se tiene que dar dentro de los contratos de prestación de servicios. O sea, los contratos de prestación de servicios no es que a mí me contratan y ya nadie me vuelve a decir nada, ni me puede decir nada, ni decirme cuándo me entrega esto, ni nada, porque pues entonces ya es subordinación. No, o sea, en los contratos de prestación de servicios también se está entregando un dinero, también se está encargando, digamos, una actividad para realizar, entonces también tiene que haber una vigilancia, una supervisión para que se estén desarrollando las actividades de manera adecuada. Por eso hay que evaluar cada caso en concreto, si en cada caso hay una subordinación o puede haber una subordinación o no. Si no, pues digamos, todos los contratos de prestación de servicios que tengan subordinación y que les hayan hecho algún requerimiento o les hayan preguntado por algún proyecto, por algún servicio y demás, entonces todos serían contratos de trabajo, y no todos son así. Hay muchos que sí, pero hay otros que pues digamos que estas comunicaciones y esta supervisión del contrato pues es propio de lo que se tiene que realizar para que se pueda llevar a buen término la relación civil y la relación comercial. Pues la carga de la prueba en la declaración del contrato de realidad, como ya lo mencionamos anteriormente, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo establece esa presunción a favor del trabajador, que presta un servicio personal bajo la continuada subordinación, y esa presunción debe ser desvirtuada por el empleador. Entonces es el que tiene que probar que si bien sí hubo prestación de servicio o que no hubo prestación del servicio personal, pues no hubo subordinación. Es el trabajador el que tiene que empezar ahí a demostrar si hubo o no el tema de subordinación, porque pues la presunción se establece a favor del trabajador. También porque pues es más complicado que el trabajador tenga acceso a ciertas documentos de la empresa y demás, a ciertas bases de datos o correos o algo así, que sí los tiene el empleador. Entonces digamos que se hace es como para proteger pues porque el trabajador está en una
posición de desventaja, porque es la parte débil, porque pues siempre hay como un temor reverencial al empleador y demás. Entonces pues por eso, y también por el tema de pronto también por el acceso a los documentos que hacen parte de la prueba del proceso, pues por lo general pues están en las empresas, entonces también por eso es la presunción. Entonces pues el empleador, para desvirtuar esta presunción, debe acreditar ante el juez que lo que existe es un contrato civil o comercial y que la prestación de servicios no están regidos pues por las normas del derecho laboral. Y pues al respecto, la Corte Suprema de Justicia también dijo en una sentencia con número 52358 del 2018, y dice que reitera que para este tipo de casos al demandante le bastará comprobar la prestación o la actividad personal para que se presumiera la existencia del contrato de trabajo, y es al empleador a quien le corresponde desvirtuarla. Entonces, ¿qué elementos debe probar el trabajador? El trabajador que alegue la existencia del contrato de trabajo realidad debe probar la prestación personal del servicio. La Corte Suprema, en su sentencia 53801 del 2018, dice que ciertamente al que invoca la existencia del contrato de trabajo le corresponde demostrar la prestación del personal del servicio, y así ya automáticamente opera la presunción. Es decir, yo solamente demuestro la prestación personal de servicio y ya automáticamente se entiende que estoy bajo la presunción del artículo 24, y es al empleador al que le corresponde demostrar que no hubo subordinación. ¿Y cuáles son las consecuencias, ya para finalizar, de la declaración del contrato de trabajo realidad? Y es que al declararse la existencia del contrato realidad, significa que el contrato en realidad fue un contrato de trabajo. Por lo tanto, se le adeudan los valores derivados de ese contrato, como son las prestaciones sociales, son los pagos a seguridad social, a parafiscales, y si eventualmente hay indemnizaciones, pues también se exigen las indemnizaciones. Si la persona tuvo honorarios, por ejemplo, los contratos de prestación de servicios, que se pactan unos honorarios, que se pacta un valor del contrato total y dice que se va a pagar en mensualidades vencidas, pues se saca, digamos, que el valor de esas prestaciones a pagar y de los aportes según el valor de los honorarios. O si no tiene honorarios, pues se hace como un promedio de todo lo devengado para sacar, digamos, que el valor que se le va a pagar a ese trabajador por concepto de prestaciones sociales y pues de aportes a la seguridad social. También pues tendría derecho a las indemnizaciones correspondientes. Por lo general lo que pasa es que es una persona que se le dejó de hacer su contrato de prestación de servicios y no le, pues como es un contrato de prestación de servicios, el empleador no tiene por qué decirle: venga, yo le voy a acabar el contrato de prestación de servicios porque pasó esto y esto y esto, porque usted hizo esto, o se lo voy a acabar porque pues simplemente ya no me da la gana de seguirle haciendo el contrato, entonces téngale esta indemnización. No, sino que como es un contrato de prestación de servicios, la naturaleza de este contrato permite que si se acabó, pues se acabó, porque yo lo pacto por un plazo determinado. Entonces, por lo general, lo que pasa es que las personas vienen teniendo sus contratos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Cuando ya terminan de hacerle estos contratos o de renovarles o prorrogarles estos contratos, la persona ahí es donde dice: pues hay un contrato laboral. Entonces, muchas veces también, a la par de que solicitan la declaratoria del contrato laboral, pues en las pretensiones solicitan la indemnización por despido sin justa causa, porque dicen: pues a mí no me dijeron nada, por favor, pues deme esta indemnización. O hay una indemnización por el no pago de las prestaciones sociales, que es la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pero pues para esta indemnización tiene que operar la mala fe. Es decir, si hay un trabajador, un empleador que hace unos contratos súper chamboncísimos, que hace unas cosas súper mal hechas, que sabe que tiene que pagar seguridad social y no lo hace, como que hay una mala fe de que ese empleador no quiere pagar las prestaciones sociales y que tiene a los trabajadores por prestación de servicios y demás, pero que evidentemente no es un contrato de prestación de servicios, incluso por la naturaleza misma de la labor. Cuando se demuestra como esa mala fe de que el empleador no quiso pagar todas las prestaciones sociales, opera también pues esta indemnización del artículo 65. Pero pues eso ya digamos que sería otro tema.
Esto, digamos, considero que es lo más importante del contrato realidad, del principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Y pues nada, muchas gracias por escuchar. UPG, viralizando la educación.